MLP Fanfic. Reforma de las colmenas. El líder del escuadrón Viper, Rusty Spring, aceleró el motor de su biplano Hornet y salió retumbando del tiro arriesgado. Fue el último en volver al aire después de repostar combustible desde que llegó la orden de lucha de Aegis hace más de 5 horas. Tocó la lectura de presión del Octavia mientras el motor tosía para empujar el avión en un despegue casi vertical. Vamos, cariño, sé que no te gusta despertarte. Ojalá las batas de laboratorio hubieran descubierto cómo mantener el motor en marcha durante el reabastecimiento de combustible. Unas cuantas toses y gruñidos más tarde, Rusty alejó al avispón de la cubierta de vuelo y se dirigió hacia el castillo de ébano. En general, hasta el momento la misión ha transcurrido sin incidentes. Una vez que regresó a su rotación de patrulla, miró a Fluffy flotando en la distancia que, como era de esperar, permaneció pasivo. Su compañero de ala, Greasy Pistón, parecía saber lo que estaba mirando incluso cuando su avión estaba en el lado opuesto del castillo. Esa cosa es muy espeluznante, ¿no? Así es, grasiento. Quiero decir, pilotar una aeronave, un caza está muy bien, pero ser uno no está en mi lista de prioridades. Rusty puso los ojos en blanco, pero finalmente dejó que Greasy divagara sobre tonterías. Cuando vives con un coro en el fondo de tu mente durante tanto tiempo, una voz más en tu oído no importa mucho. Estaba mucho más interesado en el paisaje ennegrecido y carbonizado debajo de la mesa. Extendiéndose a lo largo de kilómetros en todas direcciones, había grandes franjas de terreno muerto con secciones extrañamente geométricas de jungla viva atrapadas en su interior. Parece que las reinas se han estado peleando entre sí desde hace algún tiempo. Es un poco extraño lo cerca que está del castillo. Al pasar sobre la ciudad en ruinas que rodeaba el castillo, Rusty vio cientos de drones dormidos de todos los colores. Así es la vida de un dron sin sentido. Simplemente durmiendo toda la vida esperando algo que hacer. No es como si una pelea fuera a comenzar precisamente ahora. Rusty observó perezosamente el mundo girar mientras entraba en órbita alrededor del castillo cuando Darya llamó al escuadrón. Tengan en cuenta, víboras, que la lanzadera partirá pronto de los muelles del castillo con los huevos de nuestras recién bautizadas protoreinas. Una ronda de reconocimientos resonó por parte de los pilotos con Greasy riéndose ante el grito de la mente de la colmena que Aegis había dejado escapar unos minutos antes. Lo juro, nunca encontrarás a nadie más entusiasmado por tener hijos que Aegis. Ustedes escucharon las risitas maníacas de Aegis sobre el Link, ¿verdad? No creo que ni siquiera a mamá y a mi tía les guste tanto poner huevos como a ella, respondió burlonamente otro piloto llamado Breaker. Una ronda de risas forzadas pasó entre los pilotos cuando el último piloto, Aileron, habló con tono preocupado. ¿Qué? ¿Alguien más está viendo esto? Casi al unísono, cientos de drones comenzaron a matar a los demás mientras dormían, pero antes de que cualquiera de los otros pilotos pudiera comentar al respecto, Greasy gritó por la sección del escuadrón del Link. Vaya, hubo un gran destello en lo alto del castillo donde están las reinas. El miedo se apoderó de los pilotos cuando su mirada quedó atrapada entre la pelea total que comenzaba debajo de ellos mientras algunos miraban hacia el anfiteatro de la cumbre, donde una reina solitaria saltó de la cornisa y huyó directamente hacia la ciudad de la mesa en ruinas. Rusty comenzó a sudar en su cabina a pesar del aire fuerte. Capitán, ¿está viendo esto? Sí, Viperlead, le estoy transmitiendo esto a madre. Espera. El tono tembloroso de Darya coincidía con los nervios de Rusty al ver la batalla alrededor de la cumbre. Esto no está bien. Se supone que la cumbre es un santuario. De algún tipo. Polibia apenas había llegado a un cuarto del camino cuando Darya ladró por el subenlace local del equipo. Polibia se ha vuelto rebelde. Tiene una princesa con ella, órdenes desde arriba de separarlos. Asegura a la princesa y elimina a Polibia. Rusty instantáneamente inclinó a su luchador para que obedeciera incluso cuando su mente daba vueltas ante la noticia. ¿Algún pony realmente se volvió rebelde? ¿Qué están locos? Oh, jejeje, ¿sí? Greasy gritó con demasiada alegría. Parece que vamos a conseguir una reina. Les apuesto a todos un viaje a Manhattan. A matar. Rusty se movió para recorrer el castillo para localizar a Polibia, que había visto a los combatientes. Maldita sea, Greasy, tiene un rehén. Breaker, Cloud Strife, acércate lo más que puedas e intenta liberar a la princesa con tu magia. El resto de nosotros te respaldaremos. Breaker se formó en el ala izquierda de Cloud mientras la pareja se lanzaba para acercarse a Polibia.
El zumbido de los biplanos a alta velocidad llegó rápidamente a los oídos de Polibia e inmediatamente intentó incinerar el avión de Breaker, pero las llamas solo se deslizaron alrededor del campo de Octavia en lugar de quemar al piloto. Breaker aumentó la velocidad solo para encontrar varios rayos verdes ácidos volando hacia él desde abajo, con un disparo abriendo un agujero en las alas izquierdas de su caza. Me han alcanzado, estamos recibiendo fuego de los drones de abajo. Sus controles temblaban, pero el avión no fue derribado tan fácilmente. Deja de lloriquear, ya voy. Se burló Greasy mientras apuntaba con la nariz hacia abajo para localizar la amenaza. Una bandada de 20 drones se había separado de la batalla total en las ruinas de abajo y estaban disparando contra sus compañeros de ala. Vamos, carne de cañón sin sentido, es hora de comer. Greasy se rió mientras descargaba 10 ráfagas de sus cañones antiaéreos. El grupo de drones fue destrozado, pero más se estaban separando de la lucha debajo con varios de los drones negros de Chrysalis persiguiéndolos. Cloud estaba lo suficientemente cerca como para poder ver a la princesa azul envuelta fuertemente en las piernas de Polibia. El viento azotaba su dosel abierto y su rostro ante las gafas. Giró su nave para ponerse al lado de Polibia. Sin embargo, Polibia no aceptó nada de eso y disparó 3 rápidas ráfagas de magia al avión, perforando agujeros en la sección de cola y arrancando completamente la mitad trasera. Oye, te mataré por eso. Cloud saltó de su avión condenado y abordó a Polibia en el aire. Disparó rayos aleatorios a la cara de Polibia mientras intentaba liberar a la princesa que lloraba. Entrégala, Poli. Una explosión clavó a Polibia en la mandíbula, pero ella se negó a entregar a la princesa en pánico. No puedo. Polibia logró colocar sus cascos traseros debajo de Cloud y la pateó. Con suficiente distancia entre ellos, la reina apuntó su cuerno y lanzó una bola de fuego, carbonizando el pelaje y las alas del dron. Los otros pilotos observaron impotentes cómo Cloud caía en caída libre. Enfurecidos por la pérdida de su compañero de ala, y solo la princesa cautiva resiste su represalia. Sin embargo, antes de que Polibia pudiera volver a concentrarse en escapar, 5 de los drones de Chrysalis y Hstrul lograron atravesar a los defensores de Polibia desde abajo y atacaron a la reina rebelde. Eres tan predecible, Polibia. Chrysalis se burló a través de sus títeres antes de que una ola de odio saliera de ella cuando el cuerpo roto de Yelindeus apareció ante la visión enrojecida de Chrysalis. Es una pena que la ira de los tecnófilos sea demasiado rápida para mi gusto, pero todos hacemos sacrificios. Entre los 5, los drones fueron más que capaces de dominar físicamente a Polibia y arrebatar a la princesa de sus manos. Con su premio en mano, 2 de los drones lanzaron un hechizo de sueño sobre la princesa en pánico para evitar que luchara mientras se alejaban a toda velocidad. Los 3 drones restantes mantuvieron las alas de Polibia inmovilizadas y tiraron de su cuerno para que fuera demasiado doloroso lanzar hechizos. Aprovecharon la falta de destreza física de la reina y escupieron pegamento verde pegajoso por todas las alas y articulaciones de Polibia para acabar con cualquier esperanza de que se liberara. Los 4 cayeron fuera de control mientras docenas de drones de Polibia se separaban de la lucha abajo para salvar a su reina. Rusty no estaba seguro de qué hacer hasta que Rainbow le ladró a él y a todos los demás en el escuadrón. Sticky Speed está tan frío como siempre, mata a Polibia inmediatamente, incluso con los drones de Greasy en el camino. Al menos Cloud no dio su vida por nada. Eso era todo lo que Greasy necesitaba escuchar mientras su avión terminaba de recargar. No hay amor perdido allí. Rusty, Aileron, démosle un poco de pimienta. Los 3 biplanos alinearon a la reina que caía y descargaron 30 proyectiles antiaéreos en Polibia. Los cuerpos destrozados continuaron cayendo como una masa irreconocible. Sin embargo, los drones de Polibia no se volvieron locos con la muerte de su reina como esperaban Chrysalis y los pilotos. Como uno solo, los drones restantes de Polibia se congelaron durante unos segundos antes de lanzar un grito psiónico aplastante. Mientras gritaban, la característica aura de ébano púrpura de la magia negra brotó de sus ojos, oídos, fosas nasales y bocas en un horrible miasma. La nube oscura envolvió a todos los zánganos restantes de las otras reinas, pudriendo la carne y la quitina de sus huesos, con numerosas almas perdidas retorciéndose alrededor de la vorágine que se estaba formando. Por la primera madre, ¿qué diablos es eso? Greasy se asustó por el link local. Los otros pilotos soltaron palabrotas similares mientras Rusty alejaba su caza de la creciente tormenta oscura. Aléjate de eso.
Los combatientes restantes huyeron a toda velocidad hacia un lugar seguro, pero ninguno de los otros drones fue lo suficientemente rápido como para escapar, excepto los dos con la princesa, que habían ascendido lo suficientemente alto como para escapar de la furia de la tormenta. La tempestad creció hasta alcanzar el tamaño del castillo de ébano antes de fusionarse en una forma etérea y sombría con enormes cuernos de púas que se curvaban una y otra vez para formar una corona. Se formaron dos hoyos increíblemente negros a modo de ojos mientras su cabeza miraba fijamente a las reinas en el anfiteatro Summit. Dwilit y las otras reinas, que habían estado interrogando al aliado de Polibia, miraron fijamente la nube demoníaca que dominaba sobre ellas, mientras una enorme campana sonaba con una sola nota profunda. Un sentimiento de pavor se apoderó de Dwilit, mientras su mente le ponía un nombre a la forma que se avecinaba sobre ellos. Grogar. El estómago de Dwilit se desplomó al ver al legendario demonio. Grogar esperó hasta que el eco de la campana se apagó antes de hablar con voz retumbante y entrecortada. La rueda turns. El terror de Dwilit aumentó bruscamente cuando el espectro nublado respiró hondo. Rápidamente le dijeron a su hermana qué hacer y ambos lanzaron una cúpula protectora de magia dorada sobre ellos mismos. Sintiendo que no era un escudo de defensa básico, Chrysalis confió en el conocimiento mágico de Dwilit, y evitó que su hermana ciega abandonara la cúpula del escudo. Espero que sepas lo que estás haciendo, Reina Crepúsculo. Mientras hablaba, Chrysalis añadió su propia fuerza mágica al escudo y su hermana se unió poco después. Al ver esto, Croesus imitó las acciones de Chrysalis después de tirar telequinéticamente a todas las princesas hacia la cúpula del escudo. Una sonrisa siniestra escapó de la figura sombría como si hubiera estado esperando que todos se reunieran en un solo objetivo. Grogar exhaló su miasma directamente sobre el escudo de las reinas antes de que cualquiera de ellas pudiera pensarlo mejor. Thoran huyó de la niebla que se extendía rápidamente volando fuera del castillo mientras daba una advertencia al resto de la Guardia Nacional. Con la atención de Grogar centrada completamente en la realeza reunida, la gran sombra lo ignoró por completo. El cuerpo nublado del demonio se expulsó sobre la barrera además de inundar el castillo mismo, hundiéndose a través del antiguo palacio, matando y pudriendo todo lo que tocaba. La magia corrosiva quemó el escudo, pero las reinas vertieron toda la magia que tenían en la barrera de Dwilit y Rainbow para mantenerla fuerte. Incluso entonces, los cuernos de las dos reinas comenzaron a arder y a doler bajo la tensión. Dwilit comenzó a ver manchas de la cepa, mientras la nube tóxica se derramaba continuamente sobre los cambiantes acurrucados. La mirada fría y penetrante de Grogar se entrecerró sobre ellos y redobló su ataque de aliento contra el escudo dorado. Supongo que no podrías molestarte teletransportándonos lejos de esta cosa infernal, exigió Chrysalis con tacto majestuoso. En caso de que no lo hayas notado, gruñó Dwilit con dolor en su voz. Estoy un poco ocupado aquí. ¿Qué te detiene? El aullido de los fuertes vientos que golpeaban el escudo debilitado hizo que Chrysalis arrojara más maná en la barrera. Esperaba que nuestros esfuerzos combinados le dieran suficiente margen de maniobra para sacarnos de aquí. Dwilit ignoró cualquier conversación adicional para concentrarse. Al tener poca fuerza arcana de su hermana, Rainbow Dash comenzó a ceder bajo la tensión, lo que la hizo caer sobre una rodilla. El dolor la obligó a bajar la cabeza, pero ella siguió empujando hacia atrás. Por el rabillo del ojo vio a una princesa azul mirándola con miedo y una desesperada esperanza de seguridad en sus ojos llorosos. Con determinación renovada, Rainbow redobló sus esfuerzos, pero el carnero espectral no mostró signos de desaceleración mientras el mundo alrededor de la realeza quedaba ensombrecido. El sonido de la artillería de a bordo rugió a través del aire fétido seguido poco después por el estruendo de los proyectiles que explotaban. Grogar rugió en estado de shock e incredulidad antes de perder la cohesión. Su cuerpo de nube intentó reformarse, pero otra ráfaga de luz dorada destrozó al demonio miasmático. Dwilit mantuvo el escudo en alto ya que todavía había una espesa niebla adherida al suelo, la tarea se hizo mucho más fácil sin el torrente de muerte presionándola. El capitán Rourke la llamó. Mis reinas, el bombardeo de magia de luz fue exitoso. ¿Están todos vivos ahí arriba? En su mayor parte, murmuró Rainbow mientras escaneaba a los otros cambiantes a su alrededor. Rainbow sintió una migraña punzante a lo largo y base de su cuerno. Aegis, Blitz, ¿ustedes dos están bien? Estamos a salvo, mamá, respondió Blitz rápidamente. Aegis y el escuadrón de Intel llegaron al transbordador antes de que los niveles inferiores del castillo pudieran inundarse con ese gas.
es bueno escucharlo. Quizás sea mejor que te quedes en el barco por ahora. No creo que a nadie le importe si no regresas por el día. ¿Entendido, madre? Me alegra que tú y la tía Dwight estén bien. Sí, yo también. Rainbow rompió la comunicación para mirar a su alrededor. Aquellos que tenían princesas estaban tratando de calmarlas con varios métodos y grados de éxito. Rainbow arqueó una ceja con curiosidad hacia Chrysalis, quien abrazó rígidamente a su hija morada y acarició suavemente su melena. Quizás Dwight tenía razón después de todo. Se giró hacia Dwight y encontró que su hermana estaba pensativa con el ceño fruncido y preocupada. Dejando a su hermana con sus pensamientos, Rainbow estaba a punto de convocar una ráfaga de viento para alejar la niebla persistente cuando una enorme sombra cayó sobre el Teatro Summit. Un grito estridente que hizo vibrar las entrañas atrajo la atención de todos hacia Fluffy mientras la aeronave viviente se acercaba. El Leviatán creó una enorme ráfaga de viento con varias alas, barriendo al Misama antes de alejarse por orden de Croesus. Finalmente libres de la niebla tóxica, la realeza se extendió nuevamente cuando Dwight y Rainbow dejaron caer el escudo. Con su hija calmada y ahora durmiendo inquieta sobre su espalda, Chrysalis se enfrentó a los antiguos ponis. Continúas sorprendiéndome, reina Dwight Sparkle. ¿Ahora también tienes proyectiles mágicos ligeros para tu nave? Rainbow frunció el ceño al ser ignorada de nuevo. Para tu información, Crisálida, la munición bendecida por la luz era mi idea. Chrysalis decidió honrar a Rainbow dándole una mirada neutral mientras la ex Pegaso continuaba. Después de lo que pasó con ese viejo fastidio, Silandrus, me aseguré de que tuviéramos algunas contramedidas contra la magia oscura. Bueno, funcionó bastante bien, intervino Croesus, ignorando la mirada de odio de los dos antiguos secuestres. La mención de Silandrus les recordó la caída de Striped Gear, y no era ningún secreto que la encarnación viva de la lealtad nunca podría perdonarla. Aunque todavía no puedo creer que Polibia, entre todos los cambiantes, profanara la santidad de la cumbre. No estaría muy segura de eso, respondió Dwight con frialdad, tratando de renunciar a su resentimiento hacia la reina traidora a favor del momento. Creo que ese ser sombra era Grogar. Ninguna de las otras reinas siquiera pestañeó ante el nombre. Dwight gimió y se frotó las sienes. Por supuesto que ninguno de ustedes lo conocería. Estúpida indiferencia genética hacia la historia. Ella refunfuñó en voz baja. Podemos hablar de ello más tarde, tenemos asuntos más urgentes que atender, como ver si queda algún guardia nacional en el castillo. Chrysalis tarareó con leve desaprobación mientras Strul levantaba un casco para que todos esperaran. Ustedes, los secuestres, han estado demasiado alejados de la guerra si creen que el peligro ha pasado. Polibia ha estado usando la nigromancia durante al menos el año pasado. No podemos asumir que está muerta hasta que destruyamos su cuerpo por completo. Rainbow se burló de la reina ciega con un tono dolorosamente evidente. La Poli quedó triturada en un montón de carne. Está más muerta que muerta. No, advirtió Dwight agitando un casco. La reina Strul tiene razón. Cada vez que hay un nigromante involucrado, nunca se puede descartar a los muertos sin una inspección y eliminación adecuada del cuerpo. Y si Polibia convocó incluso un fragmento de Grogar, entonces debemos confirmar que está realmente muerta. ¿Justo 11 es este individuo Grogar? Chrysalis preguntó rotundamente. Dwight midió la multitud de reinas, calculando cómo quería expresar su respuesta sin sonar demasiado asustada y débil. Y pensamiento, él era solo un oscuro cuento de hadas que Celestia compartió conmigo unas cuantas veces durante Nigmare Night. Es un carnero demoníaco de Tambelón, un nigromante de poder incalculable. No recuerdo cuáles eran sus objetivos, solo cómo se veían las fotografías de él. Quizás Polibia simplemente usó su imagen para infundir miedo, respondió Croesus con desdén. Rainbow podía sentir la convicción de su hermana en su aura. Correcto. Old Polly usó la imagen de una cabra demoníaca de cuento de hadas que no significaba nada para ninguno de nosotros excepto Dwight. Rainbow puso los ojos en blanco. Eso tiene mucho sentido. El aliado de Polibia estaba acurrucado en el centro de la realeza reunida y hasta el momento permanecía en silencio. Solo habló cuando vio que los drones de Chrysalis llevaban a su hija secuestrada al Teatro Summit. Dados los peligros, tal vez deberíamos regresar a nuestras colmenas y continuar estas conversaciones a través de representantes, sugirió casi esperanzada. Croesus tentativamente pisó la piedra picada y se alegró de ver que no había ningún efecto persistente.
Ni siquiera lo intentes, Sectobaria, gruñó Croesus amenazadoramente. Aún necesitas informarnos de cualquier otro plan de contingencia que Polibia haya establecido. Con la atención de todos nuevamente puesta en ella, Sectobaria protegió a su preciada hija real con sus patas delanteras. No sé nada. Mi pacto con Polibia fue que ella me proporcionaría protección militar a cambio de criar a su nueva hija productora de amor de una manera que hiciera posible esa producción. Dwilit miró con simpatía a la ahora despierta, curiosa pero asustada princesa. Quería más que nada retirarse a su aeronave y sacudirse el horror de ver a Gelgar manifestado, pero controló su miedo frente a las otras reinas. Si tiene uno, ¿por qué estuvo ausente de la cumbre? Porque ni siquiera ha salido del cascarón todavía, refutó Sectobaria a la defensiva. Polibia sabía que nunca podría criar a un hacedor de amor, pero vio que yo sí podía. Sectobaria asintió hacia su hija como prueba. Probablemente todo ese ridículo dogma suyo, dijo Hstrull con una mueca condescendiente. Se hizo un momento de silencio cuando nadie se unió a la burla. Ese momento le dio a Rainbow Dash la oportunidad de investigar el comentario de Hstrull, no tanto por su mensaje, sino por lo que era Hstrull. No dicho. La reina ciega intentó parecer firme como una roca mientras luchaba por regresar a su asiento original con Chrysalis guiándola hacia atrás. Rainbow, sin embargo, notó que sus alas se movían nerviosamente y sus oídos estaban en constante movimiento ante cada pequeño sonido. Rainbow vio esos mismos signos en Croesus, quien estaba poniendo una cara estoica convincente. Sin embargo, las grietas en esa fachada aparecieron en su aliada proto-reina, Valera. Había perdido toda la compostura y se aferraba a Croesus como una potra aterrorizada. Croesus le estaba dando un largo abrazo lateral que era tan fuerte como el de Valera. Rainbow notó esos mismos signos en todas las demás reinas presentes, incluida su hermana. Todos están completamente asustados por el ataque y tratan de ocultarlo. Podría ser una buena idea terminar la cumbre pronto antes de que alguien se vuelva loco. Oye, Dwilit, ¿por qué no aceptas o rechazas este puesto de primer ministro? Probablemente todos estén demasiado cerca de perder sus canicas como para molestarse en objetar de una forma u otra. Dwilit reforzó su compostura extendiendo su estrés y miedo por toda la mente colmena. ¿Y no lo eres? Acabamos de ser atacados por un nigromante que hace que Sombra parezca un potro. Rainbow le dio a su hermana su patentada fría como el hielo, sonrisa llena de asombro y radicalidad. Lamentablemente, unos segundos demostraron que eso no era suficiente para transmitir su punto de vista. He estado luchando de un gran villano a otro durante prácticamente toda mi vida desde todo ese asunto de Nigmaremon. Una cabra nupe gigante no es un paso adelante en mi opinión. Grogar es un carnero, no una cabra. La misma diferencia, respondió Rainbow con desdén mientras se concentraba en lograr que el escuadrón investigara la ubicación aproximada de los restos de Polibia. Dwilit se dijo a sí misma que debería haber esperado tal ligereza sobre detalles aparentemente menores por parte de su hermana, pero incluso hasta el día de hoy la irritaba muchísimo. Mirando a su alrededor, Dwilit descubrió que el capitán Toran había regresado y ahora estaba inquieto en su lugar cerca del trono de ébano. No hace falta ser un genio para saber que está desesperado por evaluar los daños y las víctimas que aparecen a continuación. Capitán Toran, gritó Dwilit lo suficientemente fuerte como para captar su atención y la de todos los que la rodeaban. Aceptaré tu nominación para primera matriarca, pero con la condición de que mi hermana y yo compartamos el trono. Dwilit sabía que las otras reinas se opondrían de inmediato, así que se volvió hacia ellas para evitarlo. Gobernamos juntos una sola colmena, es lógico que también compartamos este trono. Si alguno de nosotros vive lo suficiente para renacer, ambos abdicaremos del puesto. Incluso Rainbow Dash quedó atónita al principio, pero vio la lógica de su hermana y se mordió la lengua. Bueno, al menos entonces no pueden simplemente ignorarme. Toran lo pensó brevemente. No tiene precedentes, pero como primera matriarca esa es su prerrogativa. La redacción de la formación de la cumbre por parte de la primera madre nunca dijo que podría haber una sola. Hstrull fue capaz de pronunciar una sola palabra forzada de protesta antes de que Chrysalis la silenciara con un suave casco en la boca. Necesito pensar en esto, hermana, susurró. Mientras Hstrull intentaba discutir con Chrysalis, Croesus también estaba sumido en sus pensamientos. Las otras reinas dieron objeciones a medias, pero el conocimiento de Toran de las reglas y tradiciones reales las derribó a todas. Ninguno de ellos tenía derecho de veto ya que había tardado tanto en nombrarse una nueva primera matriarca.
Chrysalis finalmente hizo una señal a Thoran para que ganara la palabra. Aunque creo que la reina Duilith Sparkle está haciendo esto por lealtad a su co-gobernante, creo que es una decisión necesaria con respecto a las Bastion. Ambos antiguos ecuestres la miraron con curiosidad. Debido a su colmena compartida, cualquier agresión futura hacia la reina Duilith podría estar dirigida indirectamente a Rainbow Dash, ya que el derecho de último bastión no se extendería a ella de otra manera. En efecto, Chrysalis le dio a Duilith un gesto respetuoso. Esto simplemente soluciona un vacío legal, y poco más. Además de eso, el primer monarca no tiene poder fuera de esta cámara. ¿No era tu sueño ser la primera matriarca? Strul le susurró a su hermana. Eso tendrá que ser para una de nuestras hijas, respondió Chrysalis en voz baja con velada resignación. No deshonraría la posición o el trono con una reina obsoleta, incluso si encajara en esa categoría. Además, este sistema de 2 reinas podría ser la clave que hemos estado pasando por alto. Todos los ojos se dirigieron a Croesus como el último objetor, pero ella finalmente se sentó enfadada. Puedo aceptar la condición que dio la reina Duilith con respecto al renacimiento. Retiro mi objeción. Silenciadas por un resentimiento impotente, las otras reinas siguieron la aceptación renuente de sus aliados. Con eso, Thoran finalmente se sintió libre de bajar del estrado elevado del trono y señaló a Duilith y Rainbow hacia el asiento. Entonces todos los asuntos están resueltos. Dejaré a sus majestades con más deliberaciones. Rainbow finalmente echó un largo vistazo al trono de ébano solo para encontrar que quedaba un trozo de piedra roto y picado de viruela. Eso es genial y todo eso, pero creo que alguien necesitará hacer una silla nueva para los dos. Thoran se marchitó al ver el alguna vez orgulloso trono. Lo agregaré a la lista de reparaciones, añadió con tono derrotado. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo a medio camino. Sin embargo, antes de irme, me gustaría hacer una solicitud formal para cualquier ayuda que sus majestades puedan legar. Nuestro criadero sobrevivió, por lo que incluso las primeras donaciones de óvulos serían muy apreciadas. Los ojos de Chrysalis brillaron con alegría depredadora. Dado que la reina Duilith Sparkle es ahora la primera matriarca, y hasta ahora había estado alejada de las guerras en la jungla, sugiero que sea ella quien preste dicha ayuda. Rainbow Dash vio su momento para superar a Chrysalis y sonrió maliciosamente. Estaríamos encantados de dar ayuda, pero eso es bastante difícil con nuestro pacto de no agresión en vigor. Por primera vez en todo el día, Chrysalis realmente miró a Rainbow Dash con algo más que condescendencia o desaprobación. Estoy seguro de que podemos renegociar los términos. Mentalmente elogiando a su hermana, Duilith Sparkle se dirigió a Thoran. Tendremos ingenieros aquí tan pronto como los demás miembros de la realeza se vayan. Gracias, primeras matriarcas. Una vez completado su trabajo, Thoran se fue antes de que pudieran comenzar más disputas. Croesus lo vio irse antes de dirigirse a Rainbow Dash. Tienes fuerzas barriendo el lugar donde aterrizó el cuerpo de Polibia. ¿Está realmente muerta? Aunque no quería tener nada que ver con ese traidor, Rainbow sabía que Polibia era una amenaza mayor. Hay mucha sangre y carne ahí abajo, junto con toneladas de quitina rota, pero nadie ha identificado a Polly todavía. Es posible que su cuerpo haya sido completamente destruido por esa cabra de la nube de sombras. No apuestes por ello, advirtió Gistrul. Hemos perdido suficientes batallas pensando que sus muertos no pueden resucitar por sí mismos. Hemos tenido que empezar a quemar los cuerpos porque ni siquiera es seguro capturar algunos para experimentar. Ella agitó sus ojos para dar énfasis. Chrysalis reflexionó sobre todo mientras los demás hablaban antes de expresar sus propias preocupaciones. Reina Duilith, dijiste antes que conocías a ese ser. Grogar, creo que lo dijiste. Tengo la sensación de que no quería darse a conocer, afirmó Chrysalis sombríamente. Propongo a todos aquí suspender las hostilidades y reunir nuestras fuerzas para descubrir la verdad sobre esta amenaza potencial para todos nosotros. Duilith vio los signos de fatiga de la batalla resurgir en las 5 reinas restantes. En cualquier otro momento, estoy seguro de que alguien la criticaría por su debilidad, pero nadie aquí está dispuesto a insistir en ese tema en particular. Croesus prácticamente aprovechó la oportunidad. Estoy de acuerdo. Polibia ha podido quedarse con la mayor parte de las reinas menores desde que comenzaron las guerras. Como mínimo, un alto el fuego hasta que se pueda verificar su muerte es más que aceptable. Chrysalis ocultó cuidadosamente una sonrisa de complicidad hacia Croesus antes de enfrentar a Duilith.
ya que tienes tal habilidad para la investigación y acceso legal a Canterlot y las bibliotecas de sus aliados, te sugiero que seas tú quien busque cualquier información que puedas obtener sobre esta persona al hogar. Debemos conocer a nuestro enemigo para derrotarlo. Suponiendo que ese ser sombra no fuera justo un caso de guerra psicológica. Puedo estar de acuerdo con eso, respondió Dwight con aprobación vacilante. ¿Está en el nivel o está jugando uno de sus juegos? Negociaremos los términos de nuestro pacto de no agresión más tarde hoy. Sin embargo, por ahora, si no hay nada más, propongo poner fin a la cumbre de hoy. Dwight miró expectante a Rainbow Dash, quien estaba más o menos mirando al vacío. Sin embargo, el escrutinio de su hermana fue suficiente para atraer la atención de la Reina Azul de regreso al presente, donde le dio a Dwight una mirada confusa. ¿Qué? Tú también eres el primer ministro. Ambos tenemos que cerrar la reunión. Oh, está bien. Reforzando su raramente usado porte regio, Rainbow Dash habló con ese tono elocuente que Celestia había intentado enseñarle brevemente antes de darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Estoy de acuerdo en cerrar el procedimiento de hoy. Sin perder tiempo, Croesus, Valera y su aliado huyeron inmediatamente. Chrysalis, su hermana y Dwight se acercaron a una de las habitaciones laterales para discutir el pacto, mientras Sectobaria intentaba irse en silencio. Rainbow rápidamente se movió para interceptarla. Oye, tú con la cara, no vas a ir a ninguna parte todavía. ¿Cómo sé que no vas a salir corriendo para traer de vuelta a Polibia como un zombie o algo así? Porque se volvió rebelde, por eso. Sectobaria no quería nada más que irse, pero el sonido de algunos biplanos que pasaban la hizo estremecerse ante la idea. Mira, solo he sido reina durante 3 años. Perdí a mi madre apenas 5 meses después de eso, simplemente perdí mi seguridad militar, mi principal fuente de amor, y ahora todos van a ir tras de mí en el instante en que todo este asunto de Grogar resulte ser solo un engaño que Polibia usó para asustar a todos. Necesito irme para tener alguna posibilidad de salvar mi colmena. Rainbow no se movió mientras llamaba a Dwight para verificar la historia de Sectobaria. Desafortunadamente, el único conocimiento que tenía Dwight era que Sectobaria era una princesa reconocida en la última etapa en la última cumbre hace 5 años. Bien, buena suerte para ti entonces. Sectobaria comenzó a alejarse pero se detuvo después de ver a Rainbow frunciendo el ceño a su princesa con tristeza. Espera, reina Rainbow Dash. ¿Puedo pedirte algo? Rainbow hizo una doble mirada al finalmente ser abordada por su título por una vez. ¿Qué es? Sectobaria se mordió la mejilla y trató de reunir el coraje para expresar su petición. Yo sé cuánto se preocupan ustedes, los antiguos ecuestres, por su descendencia, real o no. Apenas tengo 500 drones a mi nombre, incluidos los coleccionistas de amor. Sin el apoyo de Polibia, nunca seré capaz de reunir suficiente amor para alimentar a Kirala, dijo mientras alejaba una pata delantera para revelar a la encogida princesa azul que ni siquiera llevaba un año fuera del caparazón. O defendernos a nosotros mismos. Kirala volvió a esconderse detrás del casco de su madre, tirando fuertemente de las fibras del corazón de Rainbow. Si no puedes apoyar a Kirala, ¿por qué la creaste entonces? Preguntó acaloradamente. La reina gris oscuro trató de no encogerse ante la ira de Rainbow, pero sus emociones estaban demasiado crudas para resistirse a retroceder. No tenía otra opción. Cuando Polibia mató a mi madre, ella vino detrás de mí, presas fáciles y todo eso, admitió Sectobaria sombríamente. La única manera de salvarme era decir que podía criar una hija amorosa y que podía hacer lo mismo por ella. Dejando a un lado cualquier porte regio, Sectobaria se acostó boca abajo para consolar adecuadamente a Kirala. Después de convencer a Kirala de que dejara de sollozar para poder mirar a su abuela sin miedo excesivo, Sectobaria continuó. Hasta ahora ha funcionado, así que Polibia me dio su nuevo real a cambio de todo el amor y la protección que necesitaría. Ni siquiera sé si la ninfa será capaz de producir amor en primer lugar, pero Kirala sí puede. Con el bienestar de su nieta en juego, Rainbow Dash ni siquiera se molestó en tratar de racionalizar las cosas. Así que estás en mal estado, lo entiendo. Rainbow miró a la princesa azul. Kirala es mi nieta, pero parece que la cuidas como debería hacerlo cualquier verdadera madre, afirmó Rainbow definitivamente con un toque de abierta aprobación. Puedo ofrecerte protección, envíos de cristales de amor e incluso un lugar para establecer tu nueva colmena, pero requeriría un juramento de lealtad tanto hacia mí como hacia mi hermana. Esa es una buena oferta, dijo Sectobaria derrotada en el suelo.
Admito que solo esperaba sobrevivir un mes como máximo sin la protección de Polibia. Intenta esconderme en una ciudad o algo así. Reforzando el poco porte regio que tenía, Secto Varia miró a Rainbow Dash a los ojos. Tanto para mi hija como para mi propia supervivencia, te prometo mi lealtad eterna a ti y a la reina Duilig Sparkle hasta que me liberes o la muerte me lleve. A pesar de la traición de Croesus, Rainbow Dash todavía estaba dispuesta a aceptar la palabra de cualquier otra reina. Esto se debía principalmente a que Chrysalis nunca había vuelto a lo suyo, para gran sorpresa de Rainbow. Es bueno escucharlo. Por ahora, en lugar de una ciudad, quiero que traslades tu colmena al norte, a las tierras del caos, y te lleves a tu hija contigo. Esperanza que no se había atrevido a permitir, mostrada en una sonrisa agradecida. Esto era mejor que recibir una pequeña porción de las selvas del norte con protección externa, tampoco era una reubicación en territorio de la Alianza, donde estaría bajo el escrutinio de Equestria. Las tierras del caos. Eso está tan lejos de las junglas que ninguna de las otras reinas volvería a molestarme. Gracias, mi señor. Oye, eres la madre de mi nieto y pareces un gato genial que no tiene suerte. Pero como vas a ser nuestro nuevo aliado, enviaremos envíos regulares de cristales de amor para que puedas concentrar más drones en la construcción de tu nueva colmena. Eso sería de gran ayuda, gracias. ¿Qué forma de tributo necesitarías a cambio de eso y tu protección? Rainbow Dash tuvo que pensar en eso por un momento antes de darse cuenta. Quiero que empieces a tener drones inteligentes como Duilig y yo. Es muy probable que Kirala tenga drones inteligentes por defecto, y son fundamentales para una colmena que produzca amor. Ya, veo. Secto Varia se movió incómoda mientras volvía a subir sobre sus cascos con Kirala dormida sobre su espalda. Siempre me dijeron que los drones inteligentes eran un riesgo demasiado grande para la reina, pero si tú y la reina Duilig estuvieran dispuestos a convertir a dos de ellos en princesas, tal vez esos temores sean infundados. Con una plantilla alquímica básica podría comenzar a alterarme alquímicamente para crearlos de forma natural. Genial. También te preguntaría si te deshaces de la quitina, pero creo que al menos esa parte debería ser tu elección. Repasaremos más detalles más adelante, pero antes de que te vayas. Dijo Rainbow con complicidad. ¿Qué harás con el huevo real de Polibia? Sencillo. Lo guardaré en mi criadero actual y lo protegeré de animales carroñeros y drones salvajes. Si Polibia no está realmente muerta, vendrá a buscarlo. Si está viva, la dejaré tomarlo. No creo que sea prudente mantener a una reina posiblemente no muerta alejada de lo que es suyo, pícaro o no. Tal vez Rainbow se tocó la barbilla hasta que se le ocurrió una idea. En realidad, es una idea bastante inteligente. Mantenga el huevo de Polly donde está. Si ella lo toma, entonces sabremos con certeza si está viva o no. Cualquier otra reina simplemente lo destruiría. Si alguien, excepto Polibia, ingresa al criadero, dígales que ese huevo está fuera de los límites según mi autoridad. La mirada de Secto Varia quedó vacía por un momento antes de volver a centrarse en Rainbow. Como desees. Bien, ahora, ya que tienes que mudarte tan al norte, ¿por qué no te llevamos hasta Canterlot en nuestra aeronave? A menos que tengas algo que debas hacer personalmente. Los ojos de Secto Varia se dilataron ante el pensamiento. Miró a los dos buques de guerra distantes con el puñado de combatientes todavía patrullando los cielos. Admito que nunca esperé pensar en esas naves como algo más que una amenaza, pero sí, eso haría las cosas mucho más fáciles, lo aprecio. Rainbow sonrió y envolvió una pata delantera demasiado amigable alrededor del cuello de Secto Varia. Quédate con nosotros, niño, y llegarás lejos. Secto Varia forzó una sonrisa agradecida a cambio. Técnicamente, soy un año mayor que tú. Mientras Rainbow Dash hablaba con Secto Varia, Duilig tenía la innoble tarea de lidiar con Chrysalis y Xtrul. Entonces está arreglado, dijo Duilig rotundamente. Hasta que se resuelva el problema con Grogar y Polibia, tengo libre acceso a las junglas sin romper el pacto de no agresión. Y a cambio solo tienes que darnos la información que tengas sobre él y te daremos cualquier novedad sobre Polibia. Xtrul mantuvo su tono nivelado, pero todavía tenía luchas internas. ¿Por qué la hermana quiere tratar con ellos? Todo este asunto de Grogar no es más que un cuento de hadas potro. Quizás la hermana simplemente esté usando esto como excusa para forzar un indulto y darnos tiempo para reagruparnos. Bueno, si eso es todo. Duilig miró a Chrysalis y Xtrul, quienes no hicieron ningún movimiento para hablar más. Entonces me iré. Espero que Celestia tenga algo más que libros infantiles sobre Grogar.
Chrysalis sonrió mientras Duilig volaba hacia las aeronaves que esperaban. Deberíamos agradecerle, Polibia, de verdad. Esta pausa en la guerra nos ayudará mucho más que a Croesus. Como ellos eran los únicos miembros de la realeza que quedaban en el anfiteatro, Chrysalis pudo esperar a que su hermana convocara un dron con visión. ¿De verdad crees que seremos capaces de desafiarla? Ha cometido errores, pero tácticamente, está casi a la par de los tecnófilos en términos de fuerza actual. Tal vez sea así, respondió Chrysalis con más que un poco de irritación. Pero debemos prepararnos en caso de que Grogar realmente exista. No es propio de Duilig saltar sobre vuelos de fantasía, especialmente porque pausar la guerra no es de ningún beneficio para ella o su colmena. En lo profundo del corazón verde de las vastas selvas, la colmena de Polibia chirriaba y se retorcía mientras dos drones transportaban un gran trozo de tejido bulboso a través de los lisos túneles. El camino estaba iluminado por algas brillantes a lo largo de las paredes. En las profundidades del subsuelo, los dos drones localizaron un estanque espumoso y caliente de líquido verde azulado. Irradiaba una luz tenue, arrojando la pequeña cámara en sombras turbias. La carne grumosa fue depositada con cuidado en el estanque. La carne se retorcía y se agitaba violentamente mientras se formaban huesos y crecían los músculos. Las piernas se formaron primero con quitina suave creciendo a lo largo de ellas, luego surgió la cabeza de Polibia rompiendo una membrana debilitada antes de que su cuerpo terminara de reconstituirse. Ella salió de la piscina todavía cubierta por la sustancia fangosa. Que te pudras en el tártaro, Chrysalis. Debería haber sabido que estabas tramando algo cuando visitaste Toran el mes pasado. El rápido crecimiento de Polibia la dejó físicamente exhausta y se quedó allí tirada, jadeando sin aliento. Sentía que sus venas estaban en llamas, mientras le dolían los nervios y los músculos tenían espasmos por el rápido crecimiento. Menos mal que le saqué ese hechizo de separación del alma a ese desgraciado, pero por la primera madre, huele. Aparte de los dos drones que habían traído el plan de contingencia de Polibia, solo había otra cosa dentro de la cámara además de la piscina. Era una cápsula con docenas de protecciones, tanto físicas como mágicas, con solo la cabeza del ocupante libre de cera. Bueno, después de todo, mi reacio alumno pudo dominar el arte de usar una filacteria, se escucha una voz chirriante de barítono apenas interesada. Es una pena que hayas usado un trozo de carne viva para hacerlo. Un jarrón de cristal sirve como un recipiente para el alma mucho más limpio. Polibia fulminó con la mirada al carnero del tamaño de una protorreina. Él le devolvió la mirada con hoyos huecos en lugar de ojos que brillaban rojos como brasas de un fuego moribundo. Te dije que solo voy a usar la nigromancia para ganar esta guerra. En el momento en que haya conquistado a mis rivales, desecharé esta vil magia, junto contigo. De esa manera solo te pones las cosas más difíciles, respondió el carnero como si estuviera hablando con un niño. Y no necesito un estanque de lodo para restaurar mi cuerpo cada vez que es destruido. Polibia se puso temblorosamente sobre sus cascos. Ni siquiera desear para saber lo que tú hacer usar. Oh, no seas tan rígida, Polibia, dijo con afectada decepción. Serías capaz de mucho más si dejaras de lado esa moral equivocada. No son los hechizos en sí los que son pecaminosos, solo cómo los usas. Incluso los secuestres son más tolerantes que tú con los nigromantes, aunque los regulan demasiado para mi gusto. ¿Quién puede decir que la primera madre no aprobaría una nigromancia más avanzada? Polibia se detuvo cuando su mente se volvió borrosa. Su visión perdió foco cuanto más la miraba el nigromante. Todavía debo estar débil por el avivamiento. Polibia hizo todo lo posible por quitárselo de encima y se volvió hacia él. Me niego a deshonrar a la primera madre. Incluso si ninguna de las otras reinas parece preocuparse más por ella, al menos si todavía lo haré. No dije nada sobre la deshonra, reina Polibia. Simplemente recomiendo que tal vez deberías reexaminar tus escrituras. Quizás no sean tan estrictas como creías originalmente. Después de todo, la última reina fiel que queda no debe ser víctima de una mala interpretación. Polibia gruñó y reforzó el escudo en su mente. No juegues conmigo, Grogar. No dejaré que me conviertas en tu marioneta. No puedes culparme por intentarlo, reprendió mientras tiraba de sus ataduras para darle énfasis. No voy a quedarme aquí de brazos cruzados y seré tu pequeño pozo de poder cada vez que necesites desviar mi esencia para tu pequeña guerra. Tomaré lo que necesito y cuando lo necesite. Recuerda eso, Grogar. Polibia reprendió con un ceño amargo. Por ahora, tal vez.
En cualquier caso, parece que has cavado un hoyo bastante profundo para ti. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que tengas que bajar de tu alta moral para salvarte. Después del pequeño incidente de hoy. Entrecerró la mirada con un atisbo de sonrisa llegando a él. Hablando de eso, ¿qué es lo último que recuerdas antes de que tu cuerpo fuera despedazado? No tengo tiempo para esto, Grogar, necesito recuperar mi nuevo real. Sin un rehén, Secto Baria lo destruirá pronto. Ciertamente espero que no, dijo Grogar cuando Polibia se fue. Matar a jóvenes sin pecado es ciertamente una mancha oscura que soportar. Polibia lo miró con confusión claramente escrita en todo su rostro antes de salir de la cámara. La mirada de Grogar la siguió incluso después de que ella desapareció de la vista. Ojalá hubieras modificado ese hechizo de yegua muerta. Me irrita enormemente que mi imagen se difunda para que el mundo la vea. Nota del autor. Polibia fue originalmente un minotauro. Stick Speed abandonó la escuela secundaria. Strull hizo un pacto con Sargeras para obtener nuevos ojos. Aegis apostó a Blitz a que uno de los primeros querría ser miembro de la realeza. Descubra uno de estos y más, la próxima vez en Reforma.